Hola, hoy volvemos a viajar a Cuba, aquí en Talk Libros, con un libro que me hizo recordar un chiste de dudoso gusto y dudosa calidad, la verdad, que me contaron hace muchos años y que decía lo siguiente. Un hombre español hablaba por teléfono con un amigo suyo cubano, residente en Cuba, y le preguntaba, oye, ¿y qué tal se vive en Cuba? Y el cubano le respondía, pues la verdad no nos podemos quejar. Ah, pues entonces bien, ¿no? No, que no nos podemos quejar. Y bueno, ahora después de este chiste tan malo, explicaré la conexión que puede tener con el libro del que vamos a hablar. Yo soy Juan Carlos, bienvenidos a Talk Libros. Bueno, pues el libro en cuestión es Antes que anochezca, del autor cubano Reinaldo Arenas, y fue publicado originalmente en 1992. Antes de comenzar a hablar del libro, tengo que decir que lo leí en lectura conjunta en el Club Literario Empieza por Leer, así que desde aquí le doy las gracias a Marta, que es la impulsora de esta iniciativa, que bueno, nos está permitiendo viajar por distintos países del mundo. Obviamente no voy a hacer una pequeña introducción de la vida o la biografía de Reinaldo Arenas, ya que este libro es una autobiografía. Tres fueron las cosas maravillosas que yo disfruté en la década del 60. Mi máquina de escribir, ante la cual me sentaba como un perfecto ejecutante se sienta ante un piano. Los adolescentes irrepetibles de aquella época en que todo el mundo quería liberarse, seguir una línea diferente a la línea oficial del régimen y fornicar. Y por último, el pleno descubrimiento del mar. Yo voy a hablar del libro centrándome concretamente en 5 aspectos, y antes de meterme en ellos, lo único que quiero hacer es una pequeña alusión al título, Antes que anochezca, y referente a esto hay que decir que Reinaldo Arenas empezó a escribir este libro cuando estaba prófugo, escondido en un bosque, y claro, él escribía a mano y tenía que hacerlo antes de que el sol se escondiese, porque no había ningún tipo de luz artificial. Al final de su vida quiso terminar esta autobiografía, este libro, y él sabía perfectamente que iba a fallecer, así que llegaba la inminencia de otro tipo de noche, la noche eterna, ¿no? La noche ya infinita, la muerte. Reinaldo Arenas nació en Cuba en 1943 y falleció, se suicidó en Nueva York en 1990. Y vamos con esos 5 aspectos en los que me voy a centrar, como he comentado antes. El primero de ellos es el sexo. En este libro vamos a descubrir la tremenda promiscuidad que tuvo Reinaldo Arenas y veremos que toda su vida estuvo impregnada de encuentros sexuales. Hay que decir que ya desde temprana edad, cuando él era guajiro, lo que aquí llamamos campesino, pues vivía en el campo con su familia, y allí, en ese lugar, en ese ambiente, al parecer eran habituales prácticas zoofílicas que, según Arenas, practicaba todo su entorno. Esto es uno de los puntos que obviamente más se debatió y más polémica causó en la lectura conjunta, pues por eso creo que es un tema bastante polémico. Para que os hagáis una idea de la promiscuidad de este autor, en 1968, cuando él contaba con 25 años, según él, haciendo unos complicados cálculos matemáticos, llegó a la conclusión de que se había templado, es decir, que se había acostado con aproximadamente 5.000 hombres. Por supuesto, esta es una cifra que nos parece muy exagerada, pero bueno, viendo después las vivencias que cuenta, que se centra bastante en muchos de sus encuentros sexuales, quizá no sea tan exagerada como parece así en un principio, que es una cifra bastante impactante. Él habla que practicaba sexo en muy diversos lugares, en playas, en cuarteles, en albergues universitarios, en viajes interprovinciales dentro de un autobús, que al parecer era bastante habitual que el conductor por la noche apagase las luces del autobús y ahí sucedía lo que sucedía. Un aspecto interesante que menciona Arenas en esta autobiografía es que muchos hombres heterosexuales también buscaban tener esos escarceos y esa experiencia con algún homosexual. Por ejemplo, Miguel, que fue uno de sus conocidos, él estaba casado con su esposa Olga, que por cierto, la mujer es un tema aparte porque esta mujer solo quería tener sexo con homosexuales pasivos. Ahí lo dejo.
Bueno, pues este Miguel en determinada ocasión le comentó a Arenas que necesitaba ser poseído por un hombre. Y Arenas dijo, bueno, pues aquí estoy, hola. Y tras estar varias veces con el escritor, este Miguel le dijo exactamente esto. No lo hago por placer, es que necesito masaje prostático, que es una de las cosas más importantes para mantener el equilibrio de la salud. Claro que sí, campeón. Muy bien. Te creemos. Otra de las opiniones que tenía Reinaldo Arenas es que el mundo homosexual no es monogámico, sino que por instinto busca esa promiscuidad. Es una opinión muy personal que él tenía, en la cual yo personalmente no estoy de acuerdo. Pero sí creo que es muy interesante cómo plasma el autor en este libro el hecho de que la enorme represión ejercida por el gobierno de Fidel Castro hacia todo lo considerado contrarrevolucionario, por supuesto entre ellos los homosexuales, diera pie a esa promiscuidad como una búsqueda de libertad. Sin embargo, esta libertad sexual también daba pie a una mayor represión y entrábamos en un círculo vicioso interminable. Bueno, en definitiva, que si os queréis adentrar en esta obra tenéis que saber que siempre sobrevuelan sobre toda la narración diversos y numerosos encuentros sexuales del propio autor. El segundo aspecto en el que me quiero centrar son los acontecimientos históricos que Arenas sufrió, vivió en su propia piel y vamos a encontrar reflejados en esta autobiografía. Aquí destaco, por ejemplo, el derrocamiento del anterior régimen impuesto por el dictador Fulgencio Batista, que cayó a finales de 1958 por la llegada de los revolucionarios de Fidel Castro. Y al principio la gente entusiasmada por la caída de Batista no veía las injusticias y los crímenes que se empezaban a cometer bajo el régimen castrista. Esto me hizo acordar de El infierno de los Jemeres Rojos, donde sucedió algo parecido. La llegada de los Jemeres parecía una liberación al régimen que tenían anteriormente y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, el genocidio que hubo detrás de ese régimen camboyano. Otro suceso que me gustó mucho conocer, porque yo desconocía totalmente, es la llamada Zafra de los 10 millones, que se produjo entre 1969 y 1970. ¿En qué consistió? Pues se movilizó a gran parte de la población que fue enviada a campos de caña de azúcar con el objetivo de conseguir 10 millones de toneladas de azúcar en una sola temporada, lo que corresponde más o menos a 7 meses. Todo esto con el supuesto fin de mejorar la situación financiera, económica y social de la isla de Cuba. Si bien es cierto que muchas personas se vieron obligadas a trabajar en estos campos, pues había también muchísima gente que iba entusiasmada y con el ánimo de conseguir esa cifra de los 10 millones. Finalmente, únicamente pudieron conseguir 8 millones de toneladas de azúcar, lo cual para unos supuso un tremendo fracaso y para otros esa cifra ayudó mucho al país. Bueno, el tema es que Reinaldo Arenas fue enviado a una de estas plantaciones, para él fue una tremenda odisea y esto le llevó a escribir el libro El Central, que es una antología poética en la que habla de estas experiencias propias y también de la esclavitud de los indios y de los negros. También habla de, bueno, muchos jóvenes que se vieron obligados a trabajar aquí y no lo soportaban. Algunos se daban machetazos en las piernas, se cortaban incluso dedos, con tal de no tener que ir a estos cañaverales. Y este es un libro que ataca de pleno el régimen impuesto por Fidel Castro, contraponiendo una situación como esa, cercana a la esclavitud, ante lo que mucha gente llamaba el primer territorio libre de América. Otro hecho histórico bastante importante fue el llamado Caso Padilla. El poeta cubano Heberto Padilla fue detenido en 1971 acusado de acciones subversivas contra el gobierno de Castro. 38 días después, en la UNEAC, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, Padilla leyó un documento haciendo autocrítica en el que repudiaba su obra, que había criticado duramente el régimen castrista, e hizo una loa de la revolución, así como algunas acusaciones a algunos compañeros suyos escritores desafectos al régimen de Castro. Esto supuso un gran mazazo en ciertos ambientes literarios donde se veía con buenos ojos la revolución y ahora tenían que rendirse ante la evidencia de la manipulación tan tremenda a la que fue sometido Heberto Padilla. Esta humillación pública marcó la vida y la obra del poeta cubano.
Y el último acontecimiento histórico que voy a comentar es uno que se vive de manera trepidante y sorprendente en el libro de Reinaldo Arenas, y es lo que sucedió en la Embajada de Perú. El 1 de abril de 1980, un autobús embistió contra las verjas de la Embajada de Perú en La Habana. En este autobús había como media docena de personas y estaban desesperados por salir de Cuba. En esto se produjo un tiroteo en el que resultó fallecido uno de los policías que custodiaba la embajada, y los diplomáticos peruanos se negaron a entregar a estas personas que viajaban en el autobús a Fidel Castro. Ante este desafío, Fidel Castro decidió retirar la escolta policial de la embajada, lo cual mucha gente interpreta como un gravísimo error que produjo que 10.000 personas se introdujeran en la embajada de Perú, 10.000 cubanos allí metidos en apenas 2.000 metros cuadrados. Bueno, algo tremendo. Esto dio pie a una crisis diplomática, obviamente, y Fidel Castro finalmente accedió a que los cubanos que estuviesen en contra de la revolución, que no estuviesen 100% con su régimen, que abandonasen la isla. Y esto dio lugar a uno de los éxodos migratorios de Cuba mayores de la historia. Más de 125.000 cubanos abandonaron Cuba por el puerto de Mariel. Entre ellos Reinaldo Arenas, que a pesar de estar buscado en esos momentos, mediante una curiosa artimaña, modificando ligeramente su pasaporte, consiguió escapar del país. El siguiente aspecto en el que me voy a centrar un poco son los referentes literarios que aparecen en esta obra, en este libro. Arenas en su infancia no tuvo ninguna influencia literaria, pero él dice que esa época fue el momento más literario de toda su vida. Y esto se debe en gran parte a la figura de su abuela, que era un personaje algo así como mítico, que orinaba de pie, creía en las brujas, hablaba con Dios y también con los árboles. Más tarde, en los círculos literarios por donde se movía Reinaldo Arenas, él comenta que leían a Octavio Paz y a Jorge Luis Borges. Y sobre todo quiero centrarme en dos figuras literarias que fueron muy importantes para Reinaldo Arenas. El primero es Virgilio Piñera, que ya era un autor muy reconocido, al que Reinaldo Arenas conoció tras quedar premiada la obra de Arenas El mundo alucinante. Virgilio también sufrió la represión del régimen castrista por su homosexualidad y su declarado anticomunismo, y además ayudó a Arenas a pulir esta segunda novela, El mundo alucinante. De hecho, Arenas define el poema La isla en peso de Virgilio Piñera como una de las obras maestras de la literatura cubana. En este punto tengo que agradecer a una de las participantes de la lectura conjunta, Cindy. Ella es antillana y puso a nuestra disposición este poema, La isla en peso, que pude leer y, bueno, me pareció algo tremendo. Piñera y Arenas forjaron una gran amistad, y cuando Arenas ya estaba casi a las puertas de la muerte, estaba gravemente enfermo, en lugar de rezar a Dios, rezaba a un retrato que tenía de Virgilio Piñera, pidiéndole por favor que le otorgara 3 años más de vida para poder terminar su obra literaria. El otro autor importante en la vida de Reinaldo Arenas lo conoció tras la publicación de su primera novela, Celestino antes del alba, y es concretamente José Lezama Lima. Arenas lo consideraba de hecho el hombre más culto que había conocido, pero a la par una persona muy sencilla. Lezama Lima publicó en 1966 su obra más reconocida, Paradiso, que fue una obra que circuló de manera clandestina por todo Cuba. Ya en el exilio en Miami, Arenas conoció a Lidia Cabrera, que fue otra poetisa bastante importante y también bastante influyente en esa época de la vida de Reinaldo Arenas. También aparecen mencionados ciertos autores que eran más cercanos al régimen de Castro, y esto les valía la desaprobación de Reinaldo Arenas, como por ejemplo Alejo Carpentier, uno de los autores cubanos más reconocidos, del que Arenas dijo que tras publicar su novela El siglo de las luces no hizo más que churros espantosos. Y el otro autor que se ganó el desprecio de Arenas por su cercanía a Fidel Castro fue Gabriel García Márquez, seguro que os suena este nombre, al que Arenas llega a calificar como un pastiche de William Faulkner. Además, en uno de sus libros, En necesidad de libertad, directamente Arenas le dedica un capítulo entero titulándolo ¿Es birro o es burro? El cuarto aspecto que quiero comentar es obviamente su obra literaria.
Y aquí destaca concretamente la pentagonía que hizo y él subtituló como La historia secreta de Cuba. Esta pentagonía la componen las novelas Celestino antes del alba, El palacio de las blanquísimas mofetas, Otra vez el mar, El asalto y El color del verano, escritas entre 1967 y 1989. También tiene antologías poéticas como el libro que he comentado antes, El central, en el que habla de su propia experiencia y de la esclavitud en esos campos de concentración agrícolas. Y centrándome en dos de estos libros, concretamente en 1965, Arenas recibió un premio en la UNEAC por su novela Celestino antes del alba, además con un jurado presidido por José Lezama Lima. En esta novela con tintes autobiográficos nos habla de un niño, su relación con la escritura y cómo su familia toma todo esto. 2 años después, en 1967, Celestino antes del alba fue publicado en Cuba y de hecho terminaría siendo el único libro que Arenas publicó en su país. También cabe destacar que este libro lo escribió durante su estancia laboral en la Biblioteca Nacional, que fue una de las épocas más doradas y más felices de su vida, ya que él se encontraba en algo así como un paraíso rodeado de tantísimos libros. En 1966 presentó también al concurso organizado por la UNEAC su segunda novela, El mundo alucinante, que también obtuvo la primera mención. En esta ocasión el jurado lo componía gente como Virgilio Piñera o Alejo Carpentier. El primero estaba a favor de premiar la obra de Reinaldo Arenas, el segundo no. Y otro libro que quiero mencionar es Otra vez el mar, en el cual a través de un matrimonio joven nos habla de la frustración y los anhelos de libertad. Esta novela tiene la curiosidad de que fue escrita 3 veces por Reinaldo Arenas, ya que en 1969 su albacea literario la destruyó. Posteriormente, en 1974, las autoridades cubanas también destruyeron el segundo manuscrito tras arrestar a Reinaldo Arenas y por fin en 1976 vuelve a reescribirla y el manuscrito se lo da a unos amigos suyos franceses que lograrían sacarlo del país y publicarlo finalmente en 1982. Y uno de los detalles más curiosos de toda su obra es que justo cuando tenía el máximo reconocimiento en el extranjero, ya que, como he dicho anteriormente, en Cuba únicamente fue publicada una de sus novelas, el resto, pues en Francia principalmente y en algún otro país, pues justo cuando tenía todo ese reconocimiento, él estaba pasando las mayores penurias y estaba en la miseria más absoluta. Por último, el quinto aspecto en el que me quiero centrar es obviamente Cuba y también la falta de Cuba. Yo personalmente soy un firme creyente de que la patria la conforma principalmente las personas que amamos. Y Reinaldo Arenas amó a muchísimas personas, pero sobre todo en su familia esa figura que comenté anteriormente, esa figura tan carismática como era su abuela, también su madre. Curiosamente en este libro parece tener una relación un tanto distante, pero bueno, siempre termina siendo una figura recurrente. Y es muy bonito cómo recuerda a su madre barriendo, siempre barriendo. Muchas veces no hay nada que barrer, pero bueno, es una metáfora, ¿no? De que esa mujer está barriendo su miseria y su propia soledad. Obviamente nos habla de su infancia en el campo, nos habla de cuando se trasladó a Holguín, que era un lugar que no le gustaba nada a Reinaldo Arenas, o de lugares como La Habana. También el mar es algo muy importante que queda bien reflejado en este libro. Es muy bonito como habla de su primer encuentro, la primera vez que vio el mar, y dice que para él es imposible describirlo y simplemente dice una palabra que es el mar. Que por cierto son 2 palabras, no una. Cuba también fue un cerrojo para Reinaldo Arenas. En 1973 fue encerrado en la prisión de El Morro, pues por su homosexualidad y sobre todo por sus escritos, por sus libros que siempre atacaban al régimen castrista. Curiosamente, en la cárcel, donde por cierto fue encerrado con los presos comunes, allí se convirtió en algo así como el escritor de la cárcel, porque muchos de los presos no sabían escribir y le pedían a Arenas que si les hacía el favor de escribir unas cartas a sus familiares. Él allí lo pasó muy mal, sufrió varias torturas, además es una prisión que se encontraba al lado del mar y él no podía ni siquiera verlo, y eso era también una tortura bastante psicológica para él. En ese momento me impresiona mucho cómo habla de que para él el ruido es algo que le afectaba mucho y dice que él escribía contra el ruido de los demás. Y estar encarcelado en esa prisión donde el ruido para él era algo insoportable, era como la acumulación de todos los ruidos que ha sufrido en su vida,
acumulados y concentrados en un único lugar, eso era un infierno para él. Tras este infierno sufrido en la cárcel, se vio prácticamente obligado a firmar una confesión en la cual, pues eso, confesaba su conducta impropia y se comprometía también a no escribir en el futuro contra el gobierno cubano. Cuando finalmente pudo salir de Cuba, él encontró la libertad, pero un tiempo después también se dio cuenta de que tenía la sensación de ser un apátrida y una no persona. Alguien que está en algo así como un limbo físico, espiritual y también jurídico. Es muy triste, por ejemplo, que ni siquiera pudo cobrar los royalties o ganancias de sus libros vendidos que se habían publicado en el extranjero. Y aquí hay que decir que muchos editores se portaron fatal con él, negándole estos ingresos. En 1987, Arenas contrae la enfermedad del SIDA y 3 años después se suicida en Nueva York. Él dejó una nota de despedida en la que especifica que el único culpable de su situación y su muerte es Fidel Castro. Y además concluye esta carta con una frase muy emotiva que dice: «Cuba será libre, yo ya lo soy». Bueno, como conclusión tengo que decir que a mí me ha encantado el libro. He encontrado un mundo bastante ajeno a mí, que desconocía casi por completo, y me deja con muchísimas ganas de seguir buceando en la obra de Reinaldo Arenas. Ya he empezado a hacerlo por El Central, el libro que os he enseñado antes. Creo que a los ojos del lector, al menos a los míos, se agradece muchísimo cuando la prosa de Reinaldo Arenas se vuelve más poética, más introspectiva, porque son momentos de total conexión con la literatura del autor. Y también quiero destacar los toques de humor que van salpicando con pinceladas toda la narración, algunos de manera bastante surreal. Como punto quizá menos positivo, sí quiero destacar un capítulo en concreto, que además es el capítulo más largo del libro y es el dedicado al Hotel Montserrat, donde creo que el autor se extiende demasiado en anécdotas y en personajes, a veces con el aparente ánimo de pormenorizar sus aventuras sexuales. Aunque tengo que decir que en este capítulo hay una de las frases que marqué y remarqué porque me hizo soltar una carcajada y pensé que esa frase leída fuera de contexto de lo que estábamos leyendo, pues bueno, era una brutalidad. Y la frase en concreto es: Mahoma fue atacado por Blancanieves y los 7 enanitos. Ahí lo dejo. Si queréis saber quiénes eran Mahoma, Blancanieves y los 7 enanitos, os recomiendo que leáis este libro. También me hubiera gustado que el autor nos contase algo más sobre su experiencia con la enfermedad, con el SIDA, porque esto es un capítulo que apenas aparece. De hecho, cuando íbamos llegando al final del libro, yo pensaba, ahora es el momento en que nos va a hablar de su experiencia con la enfermedad, pero no, simplemente lo deja ahí como una pequeña pincelada, y sí me hubiera gustado saber más cómo fue su vida en esa época. La experiencia con Antes que anochezca ha sido muy positiva, muy enriquecedora, y a mí me ha hecho conocer muchísimos aspectos de la vida en un país que desconocía por completo. Así que encantadísimo con este libro. Además quiero también mencionar y dejar constancia de que esta vez la lectura conjunta ha sido una experiencia totalmente inmersiva, en la cual muchos de los participantes iban aportando fotografías, vídeos de los sucesos que iba nombrando y mencionando Reinaldo Arenas. Y creo que esto hizo la lectura muy enriquecedora. Además, alguno de los participantes pertenece a aquella zona geográfica, con lo cual tuvimos un punto de vista también bastante cercano a lo que fue la realidad cubana. Y nada más, como sabéis y siempre digo, me podéis dejar en comentarios lo que queráis. Decidme por favor si habéis leído este libro, si conocéis algo de la obra de Reinaldo Arenas o si os interesa para un futuro, que como bien sabéis yo estaré encantadísimo de leeros y contestaros. Un fuerte abrazo a todo el mundo y nos vemos como siempre muy pronto. Chao.